¿Soy la mala por decirle a todos los amigos de mi novio que él no me complace en la cama? Nunca pensé que algo que dije en medio de una dinámica absurda terminaría poniendo en duda toda mi relación. Llevo 2 años con mi novio, Daniel. Tenemos ambos 27 años y, hasta esa noche, yo habría dicho que éramos una pareja relativamente estable. Discutíamos como cualquier pareja, pero nada que pareciera grave. La fiesta fue en el apartamento de Marcos, uno de sus mejores amigos. Era una reunión pequeña, unas 12 personas, la mayoría amigos de la universidad de Daniel y sus respectivas parejas. Yo no soy especialmente cercana a ellos, siempre he sentido que soy la novia de Daniel, más que una integrante real del grupo. Aún así, intento integrarme. Esa noche llevé vino, ayudé a servir bebidas y traté de participar en las conversaciones. En algún momento, cuando ya todos habían bebido lo suficiente como para hablar más alto de lo normal, alguien propuso jugar verdad o reto. No era algo que me entusiasmara, pero tampoco quería parecer aburrida. Nos sentamos en círculo en la sala, con música de fondo y vasos en la mano. Al principio, las preguntas eran ligeras. ¿Quién fue tu primer beso? ¿Alguna vez has mentido en el trabajo? Cosas así. Risas, bromas, pequeñas confesiones inofensivas. Daniel parecía relajado, incluso divertido. Me rodeaba con el brazo y, de vez en cuando, me daba un beso en la cabeza. Todo cambió cuando fue mi turno. La botella giró y se detuvo apuntándome. Marco sonrió de una manera que ahora, al recordarlo, me incomoda. ¿Verdad o reto?, dijo. Verdad, respondí sin pensarlo demasiado. Hubo un breve murmullo entre ellos. Se miraron, como si estuvieran decidiendo qué preguntar. Finalmente, fue Laura, la novia de Marcos, quien habló. Bien, dijo, inclinándose hacia adelante. Responde con sinceridad. ¿Cuál ha sido tu mayor decepción en esta relación? El ambiente cambió apenas lo dijo. No fue inmediato, pero se sintió. Daniel soltó una pequeña risa incómoda. Eso es demasiado intenso, dijo él. Pregunten otra cosa. No, insistió Laura. Es una pregunta válida. Estamos jugando a decir la verdad. Sentí todas las miradas sobre mí. Pensé en responder algo ligero, algo que no generara conflicto. Podría haber dicho que me molestaba que Daniel dejara la ropa tirada o que olvidara fechas importantes. Algo manejable. Pero en ese momento sentí algo distinto. Tal vez fue el alcohol. Tal vez fue el cansancio acumulado. O tal vez fue que, por primera vez, alguien me estaba preguntando directamente qué me decepcionaba de mi relación. Respiré hondo. ¿De verdad quieren que sea sincera?, pregunté. Claro, respondió Marcos. Para eso es el juego. Daniel me miró, ya sin sonreír. Amor, no tienes que decir nada que te incomode, murmuró. No me incomoda, respondí, aunque no era del todo cierto. Solo, nunca lo he dicho en voz alta. Hubo un silencio expectante. Mi mayor decepción, empecé, notando cómo me temblaba ligeramente la voz, es que en la intimidad no me siento satisfecha. La reacción fue inmediata pero confusa. Algunos no entendieron del todo a qué me refería. Otros sí. Daniel parpadeó. ¿Qué quieres decir?, preguntó, frunciendo el ceño. Sentí que ya no había forma de retroceder. Si me detenía ahí, parecería ambiguo. Y la pregunta había sido clara. Quiero decir, continué, que casi nunca termino satisfecha. Que la mayoría de las veces finjo. El silencio se volvió pesado. Tan pesado que pude escuchar el zumbido del refrigerador desde la cocina. Daniel me soltó el brazo. ¿Estás bromeando?, preguntó, pero no sonaba como si creyera que fuera una broma. No, respondí. No estoy bromeando. Marcos dejó escapar una risa nerviosa. Espera, ¿estás diciendo que finges? ¿Siempre? Casi siempre, aclaré. No todas las veces, pero la mayoría. Laura me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Y él no se ha dado cuenta? Esa pregunta fue como un golpe indirecto. Miré a Daniel. Estaba rígido, mirando al suelo. Supongo que no, dije con suavidad. Nunca hemos hablado realmente del tema. Daniel levantó la vista de golpe.
¿Cómo que nunca hemos hablado? Su voz ya no era baja. Siempre te pregunto si estás bien. Sí, respondí. Y siempre digo que sí. Entonces, ¿cómo quieres que lo sepa? Replicó. Noté que varias personas empezaban a intercambiar miradas, algunas divertidas, otras incómodas. Uno de los chicos, Andrés, intervino. Amigo, eso es grave. No es un juicio, dije rápidamente. No estoy diciendo que sea culpa tuya al 100%. Daniel soltó una risa breve y amarga. Ah, qué alivio. Me sentí expuesta. Lo que había comenzado como una confesión se estaba transformando en un espectáculo. Lo que quiero decir, intenté explicar, es que muchas veces siento que todo termina demasiado rápido. Que no hay espacio para mí. Y en vez de decirlo, decidí fingir para no herir tu ego. Hubo un murmullo general. Eso es fuerte, dijo alguien al fondo. Andrés, que ya había bebido bastante, soltó. Entonces, técnicamente, mi amigo lleva 2 años creyéndose un experto y resulta que no. Algunas risas se escaparon. No fueron carcajadas escandalosas, pero fueron suficientes. Daniel se puso de pie. ¿De verdad estamos haciendo esto aquí? Preguntó, mirando alrededor. ¿En serio? Fue una pregunta de verdad, dijo Marcos, intentando sonar neutral. Ella respondió. Podrías haber mentido, dijo Daniel mirándome directamente. Como has hecho todo este tiempo, al parecer. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. No quise humillarte, respondí. Solo respondí. ¿Llamas a esto no humillar? Su voz subió un poco más. Acabas de decirle a todos mis amigos que no te satisfago en la cama. Laura intervino, intentando suavizar la situación. Tal vez esto puede servir para que hablen del tema. No necesariamente es algo negativo. Pero Andrés volvió a reír. Bueno, al menos ahora sabemos que las películas no siempre dicen la verdad. Más risas. Esta vez más claras. Daniel lo miró con rabia. Cállate. Yo sentía que la situación se me escapaba de las manos. No había imaginado que reaccionaría así. Pensé que, quizás, se sorprendería, pero que luego lo hablaríamos en privado. No era mi intención hacerte quedar mal, dije, intentando mantener la calma. Llevo mucho tiempo guardándome esto. Y cuando me preguntaron por mi mayor decepción, fue lo primero que pensé. ¿Y no pensaste en mí? Respondió. ¿En cómo me iba a sentir? Esa pregunta me dejó sin respuesta inmediata. Marcos intentó cambiar de tema. Oigan, tal vez seguimos con el juego. Esto se puso muy intenso. Pero ya era imposible volver atrás. La confesión estaba hecha. La frase flotaba en el ambiente como algo que nadie podía desoír. Daniel volvió a sentarse, pero ya no a mi lado. Se pasó la mano por el rostro. Entonces, ¿todo este tiempo fue mentira? Preguntó, más bajo. No todo, respondí. Te quiero. Me gusta estar contigo. Solo, en ese aspecto no he sido honesta. Andrés murmuró algo como, vaya golpe al orgullo, y alguien más soltó una risa breve. Vi cómo Daniel apretaba los dientes. Sus amigos, que minutos antes eran solo un grupo relajado jugando, ahora parecían espectadores de un problema íntimo que no les pertenecía. En ese momento comprendí que, aunque la pregunta había sido pública, la respuesta tal vez no debía serlo. Pero ya era tarde. Laura me miró con una mezcla de curiosidad y compasión. ¿Y nunca se lo dijiste por qué? Porque no quería que se sintiera insuficiente, respondí. Porque sé que para muchos hombres eso es un golpe fuerte. Pensé que era más fácil fingir que tener una conversación incómoda. Daniel soltó otra risa amarga. Bueno, felicitaciones. Ahora no solo me siento insuficiente, sino también ridículo. Un silencio pesado volvió a instalarse. Y fue ahí, en medio de esa sala, con las miradas, las risas contenidas y el orgullo herido de mi novio, cuando me pregunté por primera vez si había cruzado una línea imposible de deshacer. El silencio que siguió a mis últimas palabras no fue total. Fue un silencio tenso, interrumpido por respiraciones incómodas y miradas que iban de mí a Daniel y de Daniel al suelo. Yo estaba a punto de decir algo más cuando Andrés volvió a hablar.
No fue una intervención prudente. Soltó una risa abierta, sin intentar disimularla. Perdón, pero esto es irónico, dijo, llevándose la mano a la boca como si recién recordara que debía fingir algo de respeto. Daniel siempre presumía de eso. La frase cayó como una chispa en un cuarto lleno de gasolina. Daniel levantó la cabeza lentamente. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con voz seca. Andrés encogió los hombros. Lo que es. En las reuniones de hombres, ya sabes. Cuando estábamos solos. Sentí que algo dentro de mí se tensaba. ¿Reuniones de hombres?, pregunté, mirando a Daniel. Andrés continuó, quizás sin medir del todo el daño que hacía. Sí, cuando salíamos solo nosotros. A veces hablábamos de nuestras relaciones. Y cuando alguien preguntaba cómo iban las cosas contigo, me miró brevemente. Daniel siempre decía que todo era perfecto. Daniel se puso rígido. Cállate, murmuró. Pero Andrés no se detuvo. Decía que siempre la dejaba satisfecha. Que lo sabía por los gemidos. Que eras muy expresiva. Incluso nos daba consejos. Hubo algunas risas incómodas. No tan fuertes como antes, pero lo suficiente para que yo las escuchara con claridad. Sentí que la vergüenza que antes parecía estar del lado de Daniel ahora también me alcanzaba a mí, pero desde otro ángulo. No era solo que yo hubiera expuesto algo íntimo. Era que él también lo había hecho, solo que de forma distinta. Miré a Daniel directamente. ¿Es cierto?, no respondió de inmediato. Apretaba las manos entre las rodillas. Son conversaciones sin importancia, dijo finalmente. Cosas que se dicen entre amigos. ¿Sin importancia?, repetí. ¿Les contabas detalles de nuestra intimidad? No detalles, se defendió. Solo, comentarios generales. Andrés intervino otra vez. No eran tan generales. Siempre decías que sabías que ella terminaba porque gritaba tu nombre. Que era evidente. Algunas personas evitaron mirarnos. Otras no pudieron contener una sonrisa nerviosa. Sentí una mezcla de enojo y humillación. Entonces tú sí podías hablar de eso, dije con voz firme. Pero cuando yo digo la verdad, ¿soy la que humilla? Daniel levantó la mirada, visiblemente afectado. No es lo mismo. ¿Por qué no?, insistí. Porque yo pensaba que era verdad, respondió. No estaba inventando algo para dejarte mal. Pero si estabas compartiendo algo íntimo, dije. Sin preguntarme si yo quería que tus amigos supieran cómo sueno en la cama. Hubo un silencio más profundo esta vez. Incluso Andrés dejó de sonreír. Daniel pasó una mano por su cabello. Nunca pensé que te molestaría, dijo en voz baja. Porque nunca me preguntaste, respondí. Marcos intervino con cautela. Tal vez ambos cruzaron un límite sin darse cuenta. No es lo mismo, repitió Daniel, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Yo respiré hondo. Sentía rabia, pero también una necesidad genuina de arreglar lo que acababa de romper. Escucha, dije, tratando de mantener el tono controlado. No quise herirte. Si lo dije aquí fue porque me preguntaron. No lo planeé. No vine con la intención de exponerte. Pero lo hiciste, respondió él. Sí, admití. Y lo siento. De verdad lo siento por haberlo dicho frente a todos. Al pronunciar esa disculpa, sentí que cedía a algo importante. No porque creyera que mi incomodidad fuera inválida, sino porque entendía el golpe que él estaba recibiendo. Sin embargo, mi disculpa no calmó la situación. Andrés volvió a hablar, esta vez en tono burlón. Bueno, al menos ahora sabemos que las reuniones de hombres no eran tan exactas. Un par de risas más se escaparon. Daniel se giró hacia él con rabia. ¿Te parece gracioso? No es gracioso, respondió Andrés, aunque no logró ocultar la sonrisa. Solo, inesperado. Laura intervino, más seria que antes. Ya basta. Esto no es un espectáculo. Me miró a mí primero y luego a Daniel. Yo pasé por algo parecido, dijo con voz tranquila. Durante meses no decía nada. Pensaba que si hablaba, lo iba a herir. Y él pensaba que todo estaba perfecto. Su novio, Marcos,
La miró con algo de incomodidad. No sabía que ibas a sacar eso, murmuró. Lo saco porque es relevante, respondió ella con calma. Cuando finalmente lo hablamos, no fue fácil. Hubo orgullo herido, hubo silencios incómodos. Pero lo solucionamos. Marcos asintió, algo sonrojado. Sí, admitió. Fue incómodo. Me sentí cuestionado. Pero también entendí que no era un ataque. Era información que necesitaba. Laura volvió a mirarnos. A veces no es cuestión de habilidad, sino de comunicación. Pero si nadie dice nada, el otro nunca tiene oportunidad de mejorar. Daniel escuchaba, pero parecía distante. La diferencia, dijo él lentamente, es que ustedes lo hablaron en privado. No frente a 10 personas. Esa frase volvió a golpearme. Tienes razón, dije. Debí haberlo hablado contigo antes. No fue justo hacerlo así. Hubo un murmullo más suave esta vez. Ya no era burla abierta, sino incomodidad compartida. Daniel respiró hondo, y por primera vez vi que sus ojos estaban brillantes. Todo este tiempo, dijo, mirando al vacío, pensé que era suficiente. Que estaba haciendo las cosas bien. Me sentía seguro en eso. Nadie respondió. Cuando hablábamos entre nosotros, continuó, y alguien se quejaba de que su novia no estaba satisfecha, yo pensaba, eso no me pasa. Nosotros estamos bien. Y ahora descubro que era una mentira. Sentí un nudo en la garganta. No era una mentira con mala intención, intenté explicar. Era una omisión. Un error mío por no hablar. Pero era mentira, repitió él. Se llevó las manos al rostro y se inclinó hacia adelante. Sus hombros comenzaron a moverse levemente. Al principio pensé que solo estaba respirando con dificultad. Luego me di cuenta de que estaba llorando. No era un llanto escandaloso. Era silencioso, contenido, casi avergonzado. Pero era real. El ambiente cambió por completo. Las risas desaparecieron. Incluso Andrés bajó la mirada. Yo me levanté y me acerqué un poco. Daniel, dije en voz baja. No respondió. Seguía cubriéndose el rostro. No quería hacerte sentir así, continué. No quería que pensaras que todo lo nuestro es falso. No lo es. Entonces, ¿qué es? Preguntó sin mirarme. Porque ahora no sé qué parte fue auténtica. Esa pregunta fue más difícil que cualquier burla. Mis sentimientos por ti son auténticos, dije. El problema es que intenté proteger tu ego en vez de confiar en que podíamos hablar como adultos. Laura asintió lentamente. Eso pasa más de lo que creemos, murmuró. Daniel bajó las manos del rostro, pero no me miró. Me siento ridículo, dijo. No solo por lo que dijiste, sino porque yo lo repetía con orgullo. Porque creía que lo sabía todo. Andrés intentó suavizar. Nadie lo sabe todo. Daniel lo miró con dureza. No me consueles ahora. El grupo permanecía en silencio. Nadie parecía saber cómo recomponer la situación. Yo volví a hablar, esta vez más despacio. Te pido perdón por el contexto. Por el lugar. Por la forma. No por sentir lo que siento. Eso es real. Pero debí elegir mejor el momento. Daniel respiró profundamente. No sé si puedo procesar esto aquí, dijo finalmente. Se levantó y caminó hacia el balcón. Nadie lo siguió de inmediato. Yo me quedé de pie en medio de la sala, consciente de que todos acababan de presenciar el punto más vulnerable de nuestra relación. Laura se acercó a mí. Lo que dijiste no te hace mala, susurró. Pero la forma importa. Asentí. Desde el balcón, Daniel estaba sentado en una silla, mirando hacia la calle, con el rostro aún tenso. Y mientras lo observaba, entendí que ya no se trataba solo de una confesión en un juego. Se trataba de orgullo, de expectativas, de la fragilidad de sentirse suficiente. Y no sabía si lo que había hecho era un acto de honestidad necesaria, o una herida innecesaria que quizá no podría cerrarse fácilmente. Esa noche terminó de una forma extraña, irreal. Daniel volvió del balcón con el rostro cansado y la mirada perdida. No dijo mucho. Solo tomó su chaqueta y anunció que nos íbamos.
Nadie intentó detenernos. Nadie dijo nada realmente útil. El trayecto de regreso fue silencioso. No discutimos. No nos tomamos de la mano. Cada uno miraba por su ventana como si el otro no estuviera ahí. Al llegar al departamento, Daniel fue directo al sofá. Yo me quedé de pie, sin saber si debía hablar o dejarlo solo. Hablamos mañana, dijo finalmente, sin mirarme. Asentí, aunque algo dentro de mí sabía que mañana no significaba lo mismo para ambos. Dormimos separados. Yo casi no dormí. A la mañana siguiente, Daniel se levantó temprano. Se vistió en silencio, tomó sus cosas y antes de salir dijo: necesito pensar. No me escribas hoy. La puerta se cerró y me quedé sola con una sensación de vacío difícil de explicar. Durante el día traté de distraerme. Limpié, ordené, incluso trabajé un poco desde la computadora. Cada tanto revisaba el teléfono, esperando un mensaje suyo. Nada. Fue por la tarde cuando todo empeoró. Abrí Facebook casi por inercia. Lo primero que vi fue una notificación: te han etiquetado en una publicación. El nombre de Daniel aparecía junto al de varios de sus amigos. Sentí un nudo en el estómago incluso antes de abrirla. Era un meme. Una imagen simple, sin mucha creatividad, pero con un texto grande y claro. Mi compa el rapidín. Debajo, una frase más pequeña: cuando cree que es un campeón, pero termina antes que el microondas. Había reacciones por todos lados. Caras riendo. Comentarios. Ja 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 ja. Siempre sospeché. 2 minutos y gracias. Pobre soldado caído. Algunos usaban emojis. Otros escribían frases cortas, como si fuera un chiste cualquiera. Daniel estaba etiquetado. Yo también. Sentí vergüenza. Culpa. Y una tristeza profunda. No era solo una burla general. Era personal. Era pública. Y era cruel. Revisé los nombres. No todos habían estado en la fiesta, pero claramente la historia ya se había contado, adornado y convertido en chiste. Andrés había comentado. Con razón siempre se iba temprano. Laura no había reaccionado. Marcos tampoco. Pero eso no hacía que doliera menos. Mi primer impulso fue escribir algo. Defenderlo. Defenderme. Pedir que bajaran la publicación. Pero me quedé paralizada. Sabía que cualquier cosa que dijera podía empeorar todo. Minutos después, recibí un mensaje de Daniel. No fue largo. Ya vi lo de Facebook. Esto ya se salió de control. Respondí casi de inmediato. Lo siento muchísimo. Yo no hice eso. No sabía que iban a publicar algo así. Pasaron varios minutos antes de que aparecieran los 3 puntos de escritura. Da igual quién lo haya hecho. Todo empezó ayer. Leí ese mensaje varias veces. Daniel, nunca quise que esto pasara. Si pudiera volver atrás. No puedes. Esa fue su respuesta. El corazón me latía con fuerza. Tenía miedo de lo que venía. Me humillaron. Me expusieron. Y todo porque tú decidiste decir algo íntimo frente a todos. Respiré hondo antes de responder. Decidí decir la verdad. Me equivoqué en el lugar y el momento, sí. Pero no quise lastimarte. La respuesta tardó más esta vez. Tal vez no quisiste. Pero lo hiciste. Luego vino el mensaje que no esperaba recibir así, de esa forma, tan fría. Creo que lo mejor es terminar. Me quedé mirando la pantalla, esperando que apareciera algo más. Alguna aclaración. Por ahora. Algo. Nada. Escribí con las manos temblando. Así, por mensaje. Es lo único que puedo hacer ahora. No estoy bien. No confío. Y no quiero verte. Sentí un vacío en el pecho. Daniel, por favor. Podemos hablar. No tires todo por esto. La respuesta fue corta. Para mí ya no es solo esto, punto. Cerré la aplicación y dejé el teléfono sobre la mesa. Me senté en el suelo y apoyé la espalda contra el sofá.
No lloré de inmediato. Estaba demasiado aturdida. Horas después, volví a revisar Facebook. El meme seguía ahí. Incluso tenía más reacciones. Alguien había agregado otro comentario. Moraleja, no presumas lo que no puedes sostener. Sentí náuseas. Pensé en escribirle a Laura, pero no lo hice. Pensé en denunciar la publicación, pero no sabía si eso ayudaría a Daniel o solo lo haría parecer más víctima. Esa noche, sola en el departamento, repasé todo una y otra vez. La fiesta. La pregunta. Mi respuesta. Su cara. Las risas. El llanto. El balcón. El silencio. Me pregunté si había sido la mala. Si la honestidad, cuando no se cuida la forma, deja de ser virtud. Si debí callar un poco más. Si debí hablar antes. Si debí protegerlo más que a mí misma. Pero también pensé en algo más incómodo, en todo el tiempo que fingí. En cómo prioricé su seguridad por encima de mi satisfacción. En cómo eso también fue una forma de mentirle, aunque yo lo justificara como amor. Ahora estaba sola. Con una relación terminada por mensaje. Con un hombre que probablemente me recordaría como la persona que lo humilló frente a sus amigos. Y con la duda constante de si algún día podría perdonarme, o si él podría perdonarme a mí. No sé si lo recuperaré. No sé si quiere siquiera volver a hablar conmigo. Lo único que sé es que una verdad dicha en el momento equivocado puede destruir mucho más de lo que pretende arreglar. Y todavía me pregunto, con todo lo que pasó después, si decir la verdad me hizo honesta, o simplemente cruel.